Los invito a leer el libro de Primera Reyes. Primera Reyes, el capítulo 13. Meditando en esto, le pedí al Señor que me guíe. ¿Cuál es la palabra que necesitamos escuchar hoy, en este momento? ¿No? Porque uno puede compartir diferentes pasajes, ¿no? que tiene tal vez meditado, pensado, pero ¿cuál es la palabra, Señor, para mí y para mis hermanos en esta mañana? Oraba, ¿no? Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón y que vamos a leer, que está en el capítulo 13 de Primera Reyes, que dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Jeroboam era el rey, ¿no? El varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano, el rey, desde el altar dijo: prendedle, atrápenlo, ¿no? Mas la mano que había sido extendida contra él, contra el varón de Dios, se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hasta ahí. Después seguimos. Para entrar un poquito en contexto, Jeroboam era un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Él construyó un altar paralelo al verdadero altar de Dios, al que había que adorar, donde estaban los sacerdotes establecidos por Dios que ministraban en ese altar en Jerusalén, en Judá. Pero, ¿por qué? Porque en Judá había otro rey, estaba dividido Israel, Judá e Israel. Entonces, en Judá estaba el altar donde había que adorar a Dios, donde había sido establecido por Dios. Pero Jeroboam levantó un altar alternativo y lo levantó en un lugar, en Betel, en la región de Efraín, que está como al norte de Judá, y levantó también otro altar al lado, en Gad, y puso sacerdotes que él consideraba y becerros a los que había que adorar.
Bastante estratégico el lugar porque Judá está abajo, Gad y Efraín en el medio y todo el resto de Israel está en el norte o en el oeste, separado por el río Jordán. Entonces toda la parte norte y oeste de Israel tenía que pasar por Efraín y por Gad, donde se le daba la posibilidad de adorar antes de llegar al verdadero altar de Dios que estaba en Jerusalén, en Judá, abajo, ¿no? Así que fíjense que astuto este rey que hizo como un cinturón ahí para, como de tropiezo, ¿no? Para que Israel adore a otro Dios que no sea el verdadero. Así que entonces Dios levantó a este varón, a este profeta, a este varón de Dios, que vaya a Betel y declare esta profecía contra el altar que había levantado Jeroboam. Y Dios le dijo, tenés que decirle así, esta es la palabra que yo te mando, ¿no? Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esa era la palabra, el mensaje de Dios a través del profeta, que no sabemos el nombre. Dice el varón de Dios, así lo identifica, ¿no? Y este hermano fue, con todo el costo que eso, o mejor dicho, el riesgo que eso significaba, ¿no? Ir al mismo altar donde se adoraba a otro Dios y declarar palabra de Dios. Era un riesgo también, porque ahí había un rey que no hacía lo bueno ante los ojos de Dios, y cuando escucha esta profecía, lo señala y manda a que lo agarren. ¿Y qué pasó? Se le secó el brazo, ¿no? Y no pudo enderezar. Y entonces ahí este rey reconoce, ¿no? que Dios está ahí y le pide al profeta, por favor, orá por mí, le dice, ¿no? Para que me sea restaurada en la mano. Y el profeta ora y se le restaura la mano a este hombre. O sea que este profeta fue a un lugar donde significaba un riesgo, implicaba cierto peligro, pero él estaba seguro del mensaje que llevaba, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Así que tenemos ahí a los dos primeros protagonistas, porque después, más adelante, que vamos a seguir leyendo, aparece otro profeta, un viejo profeta. Tampoco sabemos el nombre, pero se lo conoce como el viejo profeta. El lugar es ese, Israel. Bueno, lo que ya dije, lo había anotado acá. Así que hay palabra de Dios y también hay una señal que acompaña a esta palabra de Dios. ¿Cuál era la señal? Que el altar se iba a partir y que la ceniza se iba a derramar. Y cuando él declara la palabra, la señal se produce, se lleva adelante, ¿no? Y pasa lo que justamente iba a pasar, que el altar se iba a partir y la ceniza se iba a derramar. Así que bueno, la verdad, un éxito hasta acá, el profeta, el varón de Dios. Así que hecha la señal,
el impacto que habrá causado fue tal, ¿no?, que el mismo rey cambia de opinión acerca de él. ¿Y qué dice ahora? Ahora no dice que lo agarren, ahora lo invita a la casa. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Dice, bueno, le dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, le pide eso, ¿no?, que lo sane. Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y acá lo que les decía, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Hasta un regalo le prometió, ¿no? Pero el varón de Dios, y prestemos atención a esta parte, dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y acá vemos otra parte que nos es contada en la historia, que no termina con la profecía contra el altar que había levantado Jeroboam. Era un mensaje de Dios para el rey, para el pueblo que adoraba al Dios falso, pero también había una parte, unas instrucciones precisas para el mismo mensajero. El varón de Dios tenía instrucciones precisas de Dios. ¿Que cuáles eran? No comas, ni bebas, ni vuelvas por el mismo camino, ¿no? Y esto el varón de Dios lo tenía clarísimo, porque fíjense que el rey, el hombre más poderoso del lugar, cambia de opinión y lo invita a la casa a comer la comida del rey y encima le promete un regalo. ¡Ah! ¡Qué oferta!, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿El varón de Dios aceptó o no? No, no aceptó. ¿Por qué? Porque él tenía claro que no terminaba con dar la palabra solamente, sino que tenía más instrucciones en lo personal para él. Y lo tenía tan claro que no titubeó. No dijo, déjame que ahora en un rato te contesto, ¿no? Y agarró el celular el varón de Dios y hizo un llamadito consultando. No, no, dijo inmediatamente, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué el rechazo a semejante oferta, no? Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Todavía faltaba para cumplir con la palabra de Dios. Estaba a mitad de camino. Tal vez la parte más impactante ya había llevado a cabo, ¿no? Pero faltaba otra parte más invisible, más íntima, pero igual de importante ante los ojos de Dios.
que era obedecer la orden por completo, la orden de Dios. Así que este varón dijo no, de ninguna manera, y se volvió por otro camino. Gloria a Dios. Hasta ahí, ¿no? Pero vamos a seguir el relato. Vamos a seguir entrando en la historia tan interesante que está acá en Primera Reyes 13, ¿no? Regresó, pues, por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba, o sea, hasta ahí, bárbaro, ¿no? Hasta ahí, todo ok, dirían. Moraba entonces, vivía entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro, el viejo profeta, le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Hasta ahí no le mintió, pero dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Podemos detener acá. Habíamos quedado en lo claro que tenía este varón el mandato de Dios, que no dudó, no entró en ningún tipo de crisis, sino que se plantó ante el rey y dijo, me falta todavía esta parte, y se fue. Pero, ¿qué pasó? Apareció este otro personaje, el viejo profeta, que escuchó de sus hijos y cuando escucha, le dice, bueno, prepárenme todo, que ¿por dónde fue? Por allá. Bueno, fue a buscarlo y lo encontró. Lo encontró abajo de un árbol, descansando, relajado, tal vez pensando, che, qué tremendo, ¿no? Cómo se partió el altar, qué señal tremenda delante de todos. El rey me quiso mandar preso y le quedó la mano entumecida y me pidió que orara. Habrá estado meditando, yo me imagino, no creo que se haya puesto a pensar en otras cosas después de tremenda experiencia, ¿no? Uno se queda como recalculando, ¿no? Como volviendo a repasar la experiencia extraordinaria vivida, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Estaba relajado, ya estaba como con cierta satisfacción y aparece este hombre bajo el título
de viejo profeta. Yo también soy un profeta, como tú, le dice. Y porque la palabra lo dice, que era un viejo profeta. Pero este profeta, tal vez, no dice la palabra, esto va por cuenta mía, tal vez Dios lo había desechado ya, ¿no? Este viejo profeta, mintiéndole, le dice, un ángel me habló y me dijo que tenés que venir a casa y comer mi pan. Y lo que me llama la atención es que el varón de Dios no consultó con nadie. Está bien, no tenía mucho a quien consultar, pero tenía que consultarlo con el que le había mandado, con el que le había dado la orden, con Dios. Acá no describe que eso pasó, sino que al momento se levanta y va a la casa. Va a la casa y come. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Pero fue engañado, podemos decir. Bueno, sí, fue engañado, pero no fue justificado por Dios. No nos engañemos. No fue justificado por Dios. Y fíjense qué triste, ¿no? Venía tan bien la historia y de repente va a la casa, se sienta, se acomoda, se sirve. Cuando está disfrutando del bocado, me imagino yo, dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Vino palabra de Dios al viejo profeta. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Se habrá atragantado, ¿no? ¿Qué hice? Habrá dicho. ¿Qué hice? Qué tonto, habrá dicho. Venía tan bien todo esto y ahora lo arruiné todo. ¿Cómo vuelvo atrás? No había manera. Había sido rebelde, dijo Dios. La sentencia de Dios, ¿no? Cuando tenemos una orden de Dios clara y no la cumplimos, somos rebeldes. No es que somos distraídos para Dios. No es que fuimos engañados. No es que, no nos dimos cuenta, justo fue un segundo. No, para Dios eso es rebeldía. Porque Dios no nos va a mandar nunca a hacer algo que nos exceda en fuerzas. Y si nos excede en fuerzas, nos va a dar en ese momento las fuerzas para poder llevarlo adelante. Dios no es incoherente. No nos manda al muere el Señor. Si nos manda a la guerra, nos va a dar las armas para poder vencer en esa guerra. Así que
este varón de Dios no tuvo excusa. Y creo que en definitiva él sabía, porque no hay una descripción de que haya dicho, pero Señor, él era un profeta, me engañó, no es mía la culpa, porque el profeta, el que tiene intimidad con Dios, conoce la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios por su palabra. ¿Cuál es el mandato de Dios para nosotros hoy? Les doy una pista. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es? Amén. Qué mandamiento hermoso, ¿no? Que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Pero Señor, ¿cómo voy a poder amar a este o a esta? Es imposible. Con lo que me hizo, Dios no es incoherente. No te va a pedir que lo ames o la ames si Él primero no te da el amor para poder hacerlo. Porque no hay poder alguno en nosotros. Todo viene de Dios y todo vuelve a Dios, porque suya es la gloria. Como dice la canción, esa hermosa alabanza que me encanta cantar, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Aleluya. Aleluya. Así que el relato sigue, pero quería detenerme sobre todo en esta parte como central. Pueden leer después todo el capítulo 13 porque es muy interesante. Él se vuelve y muere en el camino. La forma en que muere es una forma muy extraña. Léanlo, no les voy a contar el final, como en las películas, ¿no? Pero quería detenerme en esta parte, ¿no? En, en la obediencia a Dios, en ser obedientes a Dios. ¿Cuánto nos cuesta, no? Nos cuesta, realmente nos cuesta, pero la verdad es que es fácil. Es fácil, porque Él lo dice. Él lo dice así, mi yugo, lo que yo pongo sobre ustedes es ligero, es liviano, es fácil. Pero nosotros lo sentimos como algo que no podemos soportar por mucho tiempo, porque lo intentamos desde nuestras propias fuerzas. Y tenemos que rendirnos a Él, porque si no nos rendimos, tampoco podemos obedecerle a su mandato. Tenemos que rendirnos a Él y Él hace la parte que nosotros no podemos hacer. Esa parte del asunto se encarga el Señor. Nosotros tenemos que obedecer. Y pensaba en esto que la obediencia, pero quería leer antes, Mateo 21, vamos a leer Mateo 21. Mateo 21. Del 28 del 28 al 30, dice así. Jesús les
cuenta una historia, una parábola, y les dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Es cortita, ¿no? La historia. Y ahí después viene la pregunta de Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que dijo no, pero después fue. Y el que dijo sí, y después no fue, no hizo la voluntad de su padre. No parecía más rebelde el otro, ¿no? El primero. No. Y después dijo, che, ¿cómo le voy a contestar así a mi viejo? Habrá dicho, ¿no? Y se habrá puesto a pensar todo lo que hizo. Bueno, tiene razón, voy. Y fue. Y sin embargo el otro, sí, papi, ¿cómo no? Y después, y no fue nada. Tengo otras cosas, después, ¿no? Ahora justo no tengo ganas. Ese que no parecía tan rebelde fue el que realmente se rebeló. Qué importante es leer la palabra y examinarnos, ¿no? ¿Cómo nos deja al descubierto, ¿no? La palabra del Señor? La verdad, la verdad, la luz. La luz resplandece en las tinieblas. Qué maravilloso. Y pensando un poco en eso, había escrito, que ahora que me doy cuenta no lo traje, no traje esa parte, pero pensaba en esto, ¿no? Que nuestra obediencia tiene que fundamentarse no en lo que sentimos, no en lo que tenemos ganas o en lo que deseamos, sino en quién es el que da la orden. Porque yo puedo no tener ganas, y si me manejo por las ganas que tengo o no, entonces mi obediencia va a depender de esas ganas, de ese deseo, de, bueno, si más o menos coincide con mi interés. Pero la obediencia a Dios es otra cosa. La obediencia a Dios tiene que pararse y hacerlo con firmeza en la voluntad, en la firme decisión de considerar al que nos manda, al que da el mandamiento. No, pero Señor, me hace la vida imposible, ¿cómo yo voy a amar? Bueno, si te pones a considerar esas cosas, entonces estás considerando el plano equivocado. Estamos considerando el plano equivocado. Lo que yo tengo que considerar es quién es el que me dice eso, sin importar el costo. Porque si le damos importancia al costo, vamos a restarle importancia al mandato de Dios. Cuando no sometemos nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras ganas, que pueden ser muy lindos, un proyecto muy interesante. Cuando priorizamos eso, estamos dejando
en un segundo lugar, o en un tercero, o en un cuarto, después lo vamos como descubriendo, ¿no? Que ni siquiera el segundo lugar tiene a veces el Señor en nuestras decisiones. Fíjense lo que pasó en Génesis desde el comienzo, ¿no? En Génesis 3, del 1 al 6, vamos a leer. Dice, ustedes conocen la historia, ¿no? Adán y Eva, había un mandato de Dios: disfruten de todo, encárguense de todo, pónganle el nombre que quieran a todo, disfruten. Pero un, un pequeño detalle, una cosita nada más. De este árbol, pueden comer de todos, de todos los árboles, todo, pero de este no, ¿eh? De este no coman, le dijo. ¿Y qué pasó? Pasó que un día la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer lo corrige, ¿no? Y le dice, respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Muy clara la respuesta de la mujer, ¿no? Al cuestionamiento de Satanás. Muy, fíjense qué sutil el enemigo, ¿no? No se le apareció con palabras agresivas, con insultos, sino con simples preguntitas. Ah, sí que no pueden comer de los árboles, che. No, no, sí que podemos, pero de este no. Ah, y entró ahí, ¿no? Entró en la conversación a escuchar la voz que no tenía que haber escuchado, esa voz que se opone al mandato de Dios y que nos induce a rebelarnos, que nos lleva a la muerte, porque el día que comamos de ese fruto moriremos, sabía ella, ¿no? Dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, che, para tanto, ¿no? Un árbol, mirá qué lindo fruto. No moriréis, tampoco es. Me parece que están malinterpretando, ¿no? Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interesante el argumento, ¿no? Convincente también, ¿no? Porque, por algo entonces era que Dios decía que no, ¿no? Entonces, fíjense en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para hacer lo que justamente Dios le había dicho que no debía hacer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió,
Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, y ahí entró no la sabiduría, no el conocimiento, sino la muerte, por la desobediencia, por la rebeldía. Pero, y el varón después, ¿no? Pero si la mujer que vos me diste, seguida se quiso sacar la responsabilidad, y la mujer lo mismo, la serpiente me engañó. ¿Fue suficiente delante de Dios esa excusa? No, no. Pero fíjense cómo la mujer en un momento lo tenía claro y después de esa conversación vio ese mismo árbol y lo vio codiciable, lo vio muy atractivo para comer. Entonces se rebeló a lo que Dios le había mandado. Y podemos dar mil excusas, pero nunca fueron suficientes, ¿no? Así que pensaba en esto, lo importante que es obedecer al Señor y las buenas consecuencias de obedecerle y las malas consecuencias también de hacer la nuestra, de rebelarnos, ¿no? Así que yo pensaba, Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo, Él vino con algo muy claro, con una misión muy clara, y en un momento se le apareció este mismo personaje en el desierto, ¿no? Y, y bueno, ve que justo tiene hambre, una necesidad urgente, una necesidad totalmente justificada, ¿no? Tenía hambre. Y viene este con sus preguntas. Ah, sí que tenés hambre. Bueno, no hay problema. Decirle a esta piedra que se convierta en pan, si vos sos el Hijo de Dios. La intención de frustrar el plan de Dios en Jesús. Es la misma intención de frustrar tu vida en Dios, la que tiene el enemigo, porque es el mismo. Y es el mismo argumento, a veces adornado, más moderno, menos moderno, pero el mismo, ¿no? Y Jesús dijo, no, porque escrito está. Tenía la palabra morando en él, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ah! No dio resultado esto. Bueno, vamos con otra más. Lo lleva al pináculo del templo y le muestra todos los reinos del mundo. Todo esto, mirá, todo esto te daré si postrado me adorares. Che, tan barato todo esto. Suena un poco sospechoso incluso, ¿no? Pero bueno, así es el enemigo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús, ¿qué le dice? Solo a Dios hay que adorar. Así que sigue con otra más, no tuvo suerte, gloria a Jesucristo,
porque Él fue tentado en todo. No es que Él vino como Dios, Él se despojó, como dice Filipenses, de su deidad y se hizo un hombre, un ser humano como vos y como yo. Y tenía tan claro su misión que se hizo siervo. Él vino a servir. Y era tan importante la obediencia que se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte fue obediente. Y murió en obediencia en la cruz. Pero ese no es el final. Descendió a las partes más bajas, nos revela la palabra, y proclamó el reino de los cielos a los espíritus encarcelados del infierno. Peleó contra nuestro enemigo, venció y quitándole las llaves de la muerte, resucitó. Resucitó y subió a los cielos y recibió del Padre todo poder y autoridad y señorío sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, ¿no? De los que están en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, todos, todos, sin excepción. Los que fueron obedientes y los que fueron rebeldes van a tener que doblar sus rodillas delante de Él y proclamar con su propia boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. A Él debemos nuestra obediencia. A Él fuimos llamados a servirle. Si Jesús hubiese priorizado sus ganas de comer pan, no le hubiese sido contado como, bueno, tenía hambre, sino como rebeldía. Si Él hubiese preferido todas las riquezas que le fueron ofrecidas por el enemigo antes que adorar al Padre, hubiese sido muy triste para nosotros. Pero Él se sostuvo. Él era, como dijimos, un ser humano que fue tentado en todo. En todo fue tentado. Voy a decir algo que me hizo reflexionar. No quiero que piensen mal, pero es para reflexionar. Una vez hablando con una de mis hijas y hablando de Jesús, que Él vino como hombre y fue tentado. Ella en un momento me dice, yo me imagino que Él siendo un joven, era un hombre joven cuando empezó su ministerio, 30 años, muy conocido, hacía milagros, prodigios, una sabiduría que todos querían sentarse y escucharlo, multitudes. ¿Cuántas mujeres se habrán acercado a él con otras intenciones? Nunca lo había pensado así, pero él fue tentado en todo y no pecó. Pero no para mostrar que él se la aguanta, que él era un Superman de la época, sino que él lo hizo porque te ama y porque me ama. Y él se hizo obediente hasta la muerte para que la reconciliación de nosotros con el Padre fuera posible. Él abrió un camino que le costó toda la vida.
Pero ahora, ¿dónde está Jesús? Está caminando por calles de Judá, de Jerusalén. No, Él está en el trono y Él sigue acá en la tierra a través nuestro, a través de los que con muchos errores, pero queremos servirle, queremos ser obedientes, queremos decirle sí, Señor, sí. Y si le decimos sí, es todo lo que Él necesita. Qué maravilloso. ¿Saben qué? Bueno, la otra vez contamos un poco de fe de Nata, el viaje, ¿no? Todo lo que fue. Los que no saben, se la perdieron. No estuvieron el domingo pasado, porque contamos un poco la historia de uno de mis hijos con un problema muy grave, que tuvo que viajar desde muy lejos, 2 días y medio de viaje, y en el medio, en una situación muy complicada, una persona se ofreció recibirlos en el aeropuerto y hacerse cargo de todo lo que necesitaban. Ni lo conocían. Así que este hermano lo llama a mi hijo y le dice, mirá, yo soy fulano, estoy acá, quiero, quiero servirles. Todo lo que ustedes me tienen que decir es sí, y yo me encargo de todo. Sí, dijeron. Se encargó de todo lo que necesitaban para poder seguir la mitad del camino que todavía faltaba. Hermanos, digámosle sí, sí al Señor. ¿Te animás? Es un desafío, ¿eh? Porque hay riesgos. Hay riesgos. Pero ¿dónde no hay riesgos? Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, por más que haga todo lo que pueda y quiera y desee, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué tremenda verdad. Qué maravilloso. Pongo delante de ti hoy la vida o la muerte, dice la palabra. ¿Qué vamos a elegir? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que yo te animo, hermano, a que caminemos juntos el camino que lleva a la vida eterna. Y lo disfrutemos, por más que haya que padecer, porque aún los padecimientos se transformarán en una inmensa bendición que muchas veces lo vamos a comprender después. Así que te animo, hermano, te animo, hermana, a que consideres quién es el que te da la orden y te dice, vení y seguime. Vení y seguime. Es el que te llama a quien tenés que considerar. Si vos empezás a considerar el precio de seguir a Jesús, puede ser que te arrepientas de la intención de seguirle. Este joven que se acercó, que era muy rico, quería profundizar en esa relación espiritual con Dios y se acerca a Jesús seguro y le dice, ¿qué debo hacer? Bueno, hace esto. Un golazo, eso ya lo tengo hecho. Ah, bueno, una cosita nomás.
Andá, vendé todo lo que tenés. No me lo des a mí, ¿eh? Vendé todo lo que tenés, repartilo entre los pobres y vení y vamos. Mm, qué desafío, ¿no? Empezó a considerar este joven las riquezas que tenía, lo que tenía por tesoro. Empezó a calcular y yo calculo que se le habrán empezado a aflojar un poco las piernas, ¿no? Y empezó a girar lentamente, tratando de simular, disimular, y se fue. Se fue por otro lado. Hermanos, lo que Dios nos pide es fácil. Tenemos que decirle que sí, y Él se encarga. ¿Querés seguir a Jesús? Gloria a Dios. ¿Querés dejar tu mal carácter? Menos, ¿eh? ¿Querés eso que atesorás tanto? ¿Le vendría tan bien a alguien que lo necesita realmente? ¿Se lo darías? Cada vez menos. Pero bueno, es decirle gloria a Dios por eso. Y yo sé que yo he sido beneficiario de la entrega de ustedes, hermanos, en amor, en abrazo, en bendición, en cariño sincero. Y eso no se compra con absolutamente nada. Y yo sé que acá hay corazones dispuestos, pero simplemente esto, ¿no? No nos detengamos a mitad de camino. No nos conformemos con menos de lo que Dios nos manda hacer. A mí me dijo específicamente el Señor que tengo que hacer algo puntual con 2 personas. Y les confieso, lo vengo postergando, pero esta palabra, eh, cuando la leía y la preparaba, me confrontaba cada vez más y me di cuenta que me había llenado de excusas, que cuando me paré frente al Señor no tenían ninguna validez. Así que si quiero seguir escuchando lo próximo que Dios tiene para decirme, entonces tengo que cumplir primero esto que ya me dijo, ¿no? Así que los animo, hermanos, los animo.